En medio del ruido del mundo, hay un espacio donde el alma encuentra descanso. Un momento para hablar con lo alto, para escuchar lo que transforma. Un programa para quienes buscan, para quienes creen, dudan o esperan. Reflexiones, palabra viva, testimonios y ese encuentro íntimo con Dios. Déjanos un espacio en tu camino que comienza entre Dios y yo. Vamos a nuestra cosa, Por eso la llamada de la iglesia en la Cuaresma: corta, frena, plantea tu vida, que vas a ser más feliz acercándote a los demás que siguiendo tu propio ritmo en el que piensas que vas a ser feliz consumiendo esto, lo otro, lo demás allá. Corta, ayuna, reza y abre tu corazón a los demás. La Cuaresma quiere ser un tiempo de cambio. Estamos embebidos en los trabajos, en las tareas, en los amores, en las dificultades, lo que es la vida. Entonces nos manda a tomar distancia, no porque eso sea malo. Lo que hacemos cada día normalmente son cosas buenas, incluso cosas que Dios nos encarga, pero Dios quiere que marquemos cierta distancia con lo de cada día y llegados a la Cuaresma entremos en el desierto. Al desierto se va para orar, para luchar contra Satanás, para ayunar y para prepararse a celebrar la Pascua y entrenarse en la caridad. Por eso la Iglesia en Cuaresma nos invita a entrar en el desierto, pero no es para desconectar de Dios, sino precisamente para conectar con Dios, porque querámoslo o no, en la vida diaria nos resulta difícil a veces conectar con Dios. Amigos, quisiera ser claro con ustedes, que son alérgicos a la falsedad y a las palabras vacías. En la Iglesia hay espacio para todos, para todos. Buenas noches, bienvenidos a este nuestro programa Entre Dios y yo. Como siempre, dar las gracias a cada uno de ustedes que nos veis, que nos escucháis de las diferentes plataformas digitales. Y vamos a empezar un tiempo muy especial, el tiempo de Cuaresma. Un tiempo que pretendemos acompañar, vivir cada momento unidos y en especial pues vamos a tratar en esta Cuaresma pues los diferentes ámbitos de ella. Y queremos tratarla con nuestro queridísimo don Demetrio, que los cordobeses le tenemos muchísimo cariño por toda su labor pastoral que ha hecho aquí en Córdoba y la que le quedará por hacer porque ahora es nuestro obispo emérito. Muy buenas noches, don Demetrio. Buenas noches a ti y a todos los que nos siguen. Pues empezamos esta charla con una pregunta que siempre hacemos. ¿Qué apareció entre Dios y usted para que eligiese el camino del sacerdocio? En primer lugar, deciros que me gusta mucho el título de vuestro podcast, porque esa zona de la persona entre Dios y yo es la zona más íntima incluso que mi propia intimidad, según frase de San Agustín. Así que me presto con gusto para responder a vuestras preguntas. Bueno, yo he nacido en una familia cristiana como lo más natural de este mundo, donde se respiraba la fe y donde he vivido la fe de manera muy sencilla. La práctica dominical, en la vivencia pues, de un calor familiar, en fidelidad, en trabajo y laboriosidad de cada día, en aprender a rezar. Yo aprendí a hablar aprendiendo el Padre Nuestro. Me acuerdo perfectamente cuando me iban diciendo Padre Nuestro, terminaba de decirlo de otra manera. Bien, quiere decir que hoy quizás no sea así, han cambiado los tiempos, los ambientes, pero hace 75 años largos, pues nací en una familia cristiana y luego durante toda mi infancia he vivido esa normalidad de la fe. De manera que ya desde muy pequeño, pues le digo a mis padres que yo quiero ser cura. Y se lo dije a mi madre. Y mi madre se lo dijo a mi padre en una cena. También recuerdo el lugar. Estábamos todos
mis padres, mis dos hermanos, que yo soy el pequeño, mi hermana, mi hermano y yo. Y yo le dije, yo quiero ser cura. Y entonces mi madre se lo dijo a mi padre, que el chico quiere ser cura. Y me ha repetido, pero eso lo dije muchas veces. Y mi padre dijo, pues llévale a don Pablo, que es el cura del pueblo. Y ahí también pues fue una continuidad, ya no solo mi familia, sino el cura del pueblo y el ambiente de los monaguillos, de la parroquia. Mi vida de fe ha crecido conmigo mismo, como una cosa muy natural. Pues, qué recuerdo, ahora que ha hablado de don Pablo, ¿no? Sé que le tiene mucho cariño a don Pablo Gil Utrilla, ¿no? ¿Qué nos puede decir? Porque creo que fue a él el que acrecentó esa llama, ¿no? Sí, mi madre, me acuerdo, me llevó de la mano a casa de don Pablo, el cura. Y le dice, don Pablo, ¿qué dice el chico que quiere ser cura? Y me dice don Pablo, ¿cuántos años tienes? Digo, 7, que son los que tenían, ¿no? Dice, bueno, para ir al seminario tienes que esperar a cumplir los 11 años. Antes no. Pero ya desde mañana puedes ser monaguillo. He dicho muchas veces que para mí fue el mayor ascenso de toda mi vida, porque yo no era nada y pasé a ser monaguillo. Y bueno, pues un monaguillo activo, creativo, imaginativo, con alguna que otra pillería, ¿no? Normal de niños, ¿no? Pero me acuerdo, me lo pasaba muy bien. Eso hacía que todos los días, tempranito, había que ir a misa, y luego ya cuando faltaban 2 años para los 11, es decir, a los 9, pues me fui. Mis padres me llevaron, claro, todo siempre en conexión con mis padres, a la escuela con él, con el cura. Éramos otros 2 y yo. Entonces la enseñanza era general y gratuita, pero no era obligatoria. De manera que chicos de mi edad se iban con sus padres a trabajar ya a los 8, a los 10 años, a los 12, al campo, pues a traer haces de leña para el horno de la cerámica. Mi pueblo es un horno, un pueblo ceramista. Bueno, entonces yo fui y no era nada extraño que un chico de 9 años dejara de ir a la escuela. Sobre todo si sus padres, como en este caso, lo llevaban con el párroco. Y allí teníamos las asignaturas normales, estudiábamos lo que todos, jugábamos, pero estudiábamos latín. Eso fue clave. A los 9 años estudiar latín. De manera que a esa edad se aprende uno todos los jugadores de fútbol o de baloncesto o los artistas de cine, se aprende lo que le eches. Pues yo me aprendí latín, de manera que hablábamos. El cura y los 3 alumnos hablábamos en latín. Para mí eso fue, vamos, una pica en Flandes. Y bueno, pues esa fue mi gloria, yo digo, y mi cruz, por una razón que quizá explique después. Fui al seminario, aprobé el examen de ingreso, porque además el baremo principal era los conocimientos de latín. Hay que tener en cuenta que los estudios eclesiásticos, los del seminario, eran todos en latín. El profesor hablaba en latín, el texto era en latín, el alumno preguntaba en latín, se examinaba en latín, escrito u oral. Por tanto, claro, el latín era la lengua básica. Y a mí, pues, fue el cura de mi pueblo el que me enseñó. Cuando se lo digo a los seminaristas de hoy, no se lo pueden creer. ¿Qué es eso de hablar latín a los 10 años? Pues sí, vamos, y habíamos traducido las grandes obras, ¿no? La Eneida de Virgilio, por supuesto, el Deber Gálico de César, etcétera, ¿no? Y a Cicerón. Bien, quiero decir que... Pero no solo fue el latín. Fue aprender a orar, por ejemplo. Teníamos charlitas con el cura de mi pueblo en la parroquia, en las reuniones que había por las tardes. También nos enseñaba a acercarnos a la misa, a participar en la misa. O sea que había un alimento de fe, además de mi propia casa, pues en la parroquia, con un sacerdote
que se interesó mucho por nosotros y por eso le tengo tanto cariño. Luego ya él fue a otro pueblo y a otro, y ya llevaba yo de sacerdote varios años. Cuando él murió, iba a visitarle todos los días, y tuve la ocasión de celebrar con él la última misa, en la mesa camilla de su casa. Celebramos allí la misa y yo era consciente de que era la última misa. Para mí fue muy emocionante porque él fue el que predicó en mi pueblo en mi primera misa. Entonces ahí hay una unión desde niño con él, con quien ha sido como mi padre espiritual, y luego él pues ya mayor y enfermo y murió, pues asistido por mí como una obligación gozosa. Sí, me acuerdo una anécdota. En los últimos días de su muerte, de su vida en la tierra, iba a verle y me contaba, yo le hablaba, había ratos de distensión, pero también había ratos en que yo aprovechaba para decirle cosas de Dios, del cielo, y él lo recibía con gusto y yo le veía satisfecho de que yo le dijera esas cosas. Y un día me dice, mira, yo rezo todos estos días la oración de Jesús en el huerto. Padre, si es posible, pase de mí este cáliz. Porque no había cuidados paliativos como hoy. Estoy hablando ya hace 30, 40 años, ¿no? Y sí, pues siga rezando eso. Y así se va preparando para cuando Dios le llame. Y un día, al llegar, nada más entrar, me dice, ya rezo la segunda parte. Padre, que pase de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Me decía los días anteriores, no soy capaz de decirlo, pero el último día me dijo, ya soy capaz de decir la última parte de la oración, pues vamos a celebrar la misa. Y lo tuvimos presente, este aspecto. Eso fue por la mañana y por la tarde murió. Ese recuerdo siempre me ha quedado, ¿no? Como un sacerdote bueno que me ha dado ejemplo hasta el último día y con el que he compartido en la niñez, pues lo que un niño puede compartir, aprender de él todo. Y luego ya yo sacerdote, pudiéndole ayudar en los últimos momentos de su vida. Ese es don Pablo Gil Utrilla, que para mí ha sido el cura de mi pueblo. Yo digo esto, cuando me nombraron obispo, no tiene que ver nada con don Pablo, porque cuando me nombraron obispo, don Pablo ya se había muerto hacía mucho tiempo. Me preguntaron, ¿tiene usted que elegir 2 sacerdotes para que le presenten ante el obispo que le va a ordenar? Digo, pues uno está claro, el cura de mi pueblo. Porque para mí el cura de mi pueblo no solamente es don fulano, don Pablo que fue entonces, han sido todos los curas que he tenido después, porque yo he querido ser siempre como el cura de mi pueblo. Esa ha sido mi ilusión, ¿no? Y bueno, sigo yendo todos los años, etcétera, ¿no? Entonces vino el cura de mi pueblo y el vicario general de Tarazona. Los dos me acompañaron en ese momento, digamos, importante de mi vida. Y además usted ahora lo dice, ¿no? Ahora que ya es obispo emérito, le gusta ir por las parroquias a confesar, a echar un rato en el confesionario. Lo he escuchado varias veces que ahora lo que ha estado comentando, que es párroco de pueblo, pues le gusta ahora visitar las diferentes parroquias y estar confesando. Sí, me lo preguntaban el otro día en otro programa, ¿no? Dice, le hemos oído decir, cuando le han preguntado, ¿y ahora qué va a hacer usted y tal? ¿Qué le gustaría hacer? Y yo dije, pues mira, una de las cosas que me gustarían es estar una tarde entera confesando. Y lo he hecho en varios lugares, porque me han llamado, porque, bueno, yo estoy para servir, ¿no? Y ahora, ya al no tener el cargo de obispo, puedo hacerlo con mucha más libertad, ¿no? Sí, porque he querido ser cura de pueblo, cura de parroquia, cura. Y bueno, pues al ser obispo 20 años eso no lo puedes hacer. Siendo obispo lo que he sido es cura de una parroquia o cura de las parroquias por un día, otro día. En muchas de las parroquias he dicho,
yo me quedaría en esta parroquia. Yo le diría al obispo, déjeme aquí en esta parroquia. Se lo dije un día a don Florencio. Digo, mira, esta es una de las parroquias que yo le diría al obispo, mándeme usted a esta parroquia. Pues ala, ahora vienes tú. Pues bienvenido, esta es la parroquia de San Francisco Solano. Sí, bienvenido. Sí, parroquia de San Francisco Solano en Montilla. Pues don Demetrio, nos comenzamos esta charla, nos adentramos en, como hemos dicho al empezar en la Cuaresma, es un tiempo en el desierto y de meditación que nos prepara para la Pascua. Pues vamos a empezar hablando del desierto. ¿Crees que es necesario para pasar por el desierto madurar en la fe? Ciertamente, sí. La Iglesia, que es madre y que es buena pedagoga, nos va poniendo tiempos en Adviento, preparándonos para la Navidad, pero sobre todo en Cuaresma, 40 días, preparándonos para la Pascua. Y es que conoce muy bien nuestra condición humana, en que estamos embebidos en los trabajos, en las tareas, en los amores, en las dificultades, lo que es la vida. Y entonces nos manda a tomar distancia. No porque eso sea malo. Lo que hacemos cada día normalmente son cosas buenas, incluso cosas que Dios nos encarga. Pero Dios quiere que marquemos cierta distancia con lo de cada día y llegados a la Cuaresma entremos en el desierto. Al desierto se va para orar, para luchar contra Satanás, para ayunar y para prepararse a celebrar la Pascua y entrenarse en la caridad. Por tanto, el desierto es necesario porque en los ritmos de nuestra vida necesitamos tomar distancia incluso de aquello bueno que tenemos entre manos para ocuparnos de algo mejor. Y ahora hablaremos seguramente de la oración, etc. Don Demetrio, ¿y usted ha tenido algún momento que ha estado en el desierto en su vida? Sí, ya tengo una vida larga y me ha tocado momentos, sí, de dificultad. Momento como que se apagan todas las luces, estás en la noche de la vida, los apoyos, las claridades, las razones, como que todo se apaga. Pero lo he vivido siempre, lo digo con sinceridad, con la compañía de Dios, no me ha faltado. En momentos incluso de dolor, de prepararme a la muerte, ha habido momentos... Hay un episodio, ¿no? De muerte próxima, porque tenía una enfermedad allá cuando era joven. Y bueno, me libré y Dios pues quiso que después diera la lata y trabajara en otras cosas. Pero cuando estuve pasando, tenía 33 años, viví el año entero prácticamente postrado y fue un momento muy, muy duro, pero lo viví con mucha paz, serenidad y siempre acompañado del Señor. Me levantaba a mediodía, hacia la 1, celebraba la misa, me daban las fuerzas para eso, ¿no? Después comía en comunidad y a la cama otra vez, hasta el día siguiente, ¿no? Así estuve un año, no un día ni un mes, ¿no? Un año. Sí, pues ¿qué hacías? Bueno, pues muchas veces descansar y dormir, pero muchas veces, muchas horas, despierto, ¿no? Rezar el rosario, cosas muy sencillitas, porque no estaba para leer, para estudiar, para hacer grandes esfuerzos, sino tumbado, sentir la presencia de Dios en mi vida. Aquello fue como un noviciado que me lanzó después a la tarea pastoral con otra actitud. Digo ese momento porque fue el momento como más fuerte y más duro de mi vida. Pero luego he tenido muchos momentos de soledad, siempre acompañado con el Señor. Eso lo digo con toda sinceridad. Pero a veces de fatiga, a veces de cambio, de un sitio a otro, a veces son días o momentos de desierto, que los he vivido
muy con el Señor. Por eso la Iglesia en Cuaresma nos invita a entrar en el desierto, pero no es para desconectar de Dios, sino precisamente para conectar con Dios. Porque querámoslo o no, en la vida diaria nos resulta difícil a veces conectar con Dios. Don Demetrio, y como obispo, le hago una pregunta. ¿Se vive a veces en el desierto? Sí. Después de tanto bullicio, de Sí. tantas cosas que como su cargo le requiere, ¿se vive? ¿Tiene momentos como un papa, por ejemplo, que tanto ruido que tiene a su alrededor, después cuando llega y puede encontrar, digo yo, le hago esa pregunta, ¿un obispo Sí, puede sí, encontrar sí. ese desierto en En la parte- soledad de la noche o del día? En parte es necesario buscar esos momentos y en parte vienen sin que uno los busque. Por ejemplo, yo ahora, acostumbrado a una agenda tremenda, ¿no?, de actividades cada día varias, etcétera, ¿no?, y semanas y meses y años, porque han sido 15 años de servicio a la diócesis de Córdoba y otros 5 anteriores a la diócesis de Tarazona. Pues ahora como que se han apagado muchos pilotos. Tengo que aprender a no ser. Igual que he estado tiempo y tiempo aprendiendo a ser. Y ese aprender a no ser lleva su entrenamiento, su aprendizaje, pero es pasar a segundo, tercer plano o incluso no estar en ningún plano. Es una experiencia muy bonita, que no la había vivido nunca y que ahora viviéndola, pues, por ejemplo, me da mucho más tiempo para la oración, estar con el Señor. No porque esté enfermo, entonces, como he contado, fue porque no tenía enfermedad, pues, que podía haber sido mortal y Dios me sanó. No, ahora no estoy en plenas facultades, ya de una persona mayor. Bueno, Pero, bueno, tiene muchos momentos de desierto, de soledad, de silencio, de no aparecer, de estar en segundo o no estar en ningún plano. Es un aprendizaje muy bonito. Y yo lo vivo mucho con el Señor, porque Él también vivió, de los 33 años que Jesucristo vivió en la tierra, 30 vivió así. No vivimos una vida oculta, ¿no? No es oculto de nada ni de nadie. Es una vida de familia en la que nadie se enteró de quién era y en donde Él no hizo un ministerio público. Bueno, pues no sé yo, si Dios querrá que esté 30 años ahora, pues lo que Él quiera. No creo que sean tantos, porque ya a mi edad, pues uno piensa que pronto, cuando Dios quiera, pues me tengo que ir con Él al cielo. Cosa que deseo, se lo pido, pero sin empujar. Sin correr, decía don Gaspar, sin empujar. Y él murió a los 94. Bueno, pues serían 20 o 18 años todavía. Pero voy a esto, ¿no? Que sí, fíjate que en la vida, en el trajín de cada día, pues es muy agotadora. En el trabajo, yo no me he quejado nunca, porque es que además, por vitalidad, me sale estar ocupado, atender a todos, llegar hasta donde pudiera, ¿no? Y bueno, pues lo he hecho con mucho gusto y he disfrutado mucho. Esto debo decirlo, no lo he hecho así, bueno, pues hay que... No. Siempre he estado inventando cosas para poder atender a los demás, servir a los demás, pero claro, en algún momento acababa agotado. Sobre todo cuando han ido pasando los años y más mayor, ¿no? O sea que he disfrutado mucho en la actividad pastoral, en el servicio que la Iglesia me ha encomendado, pero también estoy disfrutando mucho en esta soledad y tranquilidad. pues don Demetrio, la Iglesia nos propone en este tiempo de Cuaresma pues unos anclajes, ¿no? Para no perdernos, no perder el rumbo, no perder el sentido, como es la oración, el ayuno, la caridad y finalmente la conversión, para que seamos conscientes de que vamos a vivir la pasión, muerte y resurrección, ¿no? Si te parece bien, don Demetrio, vamos a comenzar por la oración. ¿Qué es para usted orar? Es estar con Dios. La oración es darse cuenta de que Dios me ama y disfrutarlo. Creo que el ejemplo es cuando uno tiene una persona querida
y pasa tiempo, a veces en silencio, otras veces hablando, pero lo de menos es lo que se habla, lo demás es estar con. Esa es la oración. Para eso hay que dedicar tiempo. Y nos cuesta trabajo porque cuando estamos en la actividad no encontramos hueco. Y sin embargo, a eso nos invita la Iglesia durante el tiempo de Cuaresma. Encuentra tiempo para la oración. Pueden ser 10 minutos al comienzo del día, o puede ser 1 hora, o puede ser cuando terminas la jornada, o a mediodía cuando interrumpes para el descanso. Pero encuéntrate con Dios y disfruta de Dios. No lo dejes todo para el cielo, que Dios quiere que ya disfrutes de Él aquí. Eso es la oración. Y para todas esas personas, don Demetrio, que se están iniciando en la oración, ¿cómo le puede usted, cómo le puede ayudar? Hay cauces muy sencillos. Yo lo he visto con jóvenes. Por ejemplo, pues tómate el rosario, coge el rosario y en vez de rezarlo entero, que te puede ser cargante, reza un misterio, 10 Ave Marías, por ejemplo, o lee el Evangelio del día. Hay unos libritos que está el Evangelio de todo el año, léete el Evangelio de hoy. ¿Qué dice Dios hoy? Y entretente un rato, pues, con la palabra de Dios que te habla y que tú puedes responder. Hay gente que lo hace además a veces con un cuaderno al lado y toma alguna palabra, alguna frase, alguna nota. La oración es muy sencilla. Lo que pasa es que, claro, para que la oración se despierte, tiene que estar despierta o alimentada la fe. Y estamos acostumbrados a vivir de los sentidos, de lo que vemos, oímos, palpamos, gustamos. Claro, la oración es justamente el ayuno de todo eso, y ahora hablaremos del ayuno. Pero la oración fundamentalmente empieza por caer en la cuenta de que Dios me ama, de que soy hijo de Dios, de que Jesucristo es mi amigo y ha entrado en mi vida y quiere entablar conmigo una relación honda de amistad, de que el Espíritu Santo por dentro me va animando al bien. Santa Teresa dice, la oración es tratar de amistad estando muchas veces a solas con quien sabemos que nos ama. De una manera, es una conciencia de una amistad. Carlos de Foucault lo dice en 2 palabras. Orar es pensar en Dios amándolo. Más sencillo no puede ser. Ahora, para eso tienes que dejar el móvil, la tele, los libros, tienes que dejar todo y recogerte en el silencio de tu habitación, o mejor todavía en la iglesia, en una capilla del Santísimo, en la adoración. Desconectar de todo para conectar con Jesucristo. Jesús, antes de iniciar su vida pública, se retiró, como antes hemos dicho, a orar y ayunar, ¿no? Antes de su entrada a Jerusalén. ¿Qué mensaje nos quiere transmitir Jesús al retirarse de todo y de todos antes de enfrentarse a su pasión? Pues Jesús, cuando antes de comenzar su ministerio público se retira al desierto, lo hace para enseñarnos a luchar contra las tentaciones. Porque cuando estamos en el fragor de la vida y de la actividad, nos vienen motivaciones que no son correctas. A veces el egoísmo, la avaricia, la envidia, la soberbia, todos los pecados capitales, ¿no? Y eso está ahí trabajando, aunque no nos demos cuenta. Si nos vamos al desierto, nos daremos cuenta en el trato con Dios, sin tener que hacer mucho examen de conciencia, qué es lo que ocupa mi corazón. Y me lo roba, incluso me hace esclavo. Irse al desierto es recuperar la propia dignidad. Irse al desierto es enfrentarse al diablo y decir, no, yo no quiero ser ese que se deja llevar del egoísmo en todas sus manifestaciones. Yo quiero cumplir la voluntad de Dios, que es lo que Jesucristo nos enseña en el desierto. Por tanto, irse al desierto, Jesucristo nos enseña a orar, a ayunar
y a prepararnos para la tarea que Dios nos encomienda en la caridad. Muchos santos se retiraron, ¿no? Sí. Yo diría todos. Todos. Todos han tenido tiempos de desierto, claro. Yo, uno que le tengo mucho cariño, que es San Francisco de Asís, se retiró al Monte Alberna, en el cual recibió su estigma. Y ahí recibió esa caridad y ese don de esos estigmas que Dios le dio. Pues continuemos con la siguiente pregunta que le quería hacer. ¿Qué aconseja retirarse de todo el entorno para poder escuchar a Dios y poder discernir cuál es su voluntad? ¿Aconseja que nos quitemos de todo ruido en este tiempo para que lo escuchemos y que nos diga cuál es su voluntad? Sí, hay distintos niveles de desierto, como es cada día encontrar un rato para estar con el Señor, con lo cual tengo que apagar la tele, poner el móvil en modo avión y desentenderme de todo. Eso a diario hay que hacerlo. Pero luego también hay momentos más específicos, ¿no? Un fin de semana que voy de retiro, a hacer un Emaús, un EFETA, un proyecto de amor conyugal, un cursillo de cristiandad, un retiro. Y claro, ahí también tengo que desconectar todo para entrar en la relación con Dios, ¿no? Y luego hay temporadas más largas también, pero sí que me parece higiénico, espiritual y mentalmente que uno desconecte. Y eso es el desierto. Claro, no estar en la tarea habitual o enganchado a las cosas que son necesarias, no son malas, pero que me es más necesario el silencio interior y para eso tengo que desconectar. Es recomendable el tiempo de Cuaresma. Encuentra tu tiempo de oración, de ayuno. Y bueno, hay gente que dice, yo en Cuaresma no voy a fumar, me parece muy bien. Es una manera de mortificarse. Pero yo diría, en Cuaresma, por ejemplo, si no tienes otras obligaciones, mira los mensajes a tal hora y el resto del tiempo no. Porque estamos todo el día pendientes. Estamos todo el día colgados de los mensajes y del internet y del WhatsApp y tenemos avisos y alarmas a todas horas. Bueno, pues ayuna de eso y también recupera tu paz y tu identidad en ciertos momentos del día, de la semana y durante la Cuaresma. Si puedas hacer un retiro más largo de un fin de semana o de una semana de ejercicios, encantado. Siguiendo con este viaje, ahora la siguiente parada es el ayuno. La Cuaresma empieza el miércoles de ceniza y la Iglesia nos propone ayunar, ¿no? Y todos los viernes de no tomar carne. ¿Qué sentido tiene el ayuno para un cristiano, don Demetrio? Tiene un sentido de prepararse para el Señor. Jesús mismo le preguntan, ¿y por qué tus discípulos no ayunan? Y los de Juan sí que ayunaban. Y Jesús responde, ¿pueden ayunar los que tienen al esposo con ellos? Es decir, el ayuno tiene también una dimensión de espera, de unión esponsal con Jesucristo, que viene en la Eucaristía, que es alimento, y que en la Pascua va a venir de manera más intensa. Y luego, pues en todas las religiones existe la práctica del ayuno, porque, repito, sin querer o queriendo, nos enrollamos con mil cosas, nos hacemos adictos a comidas, a diversiones, a consumismos de muchos tipos. Ayuna, corta, haz la experiencia y verás que eres y te sientes más libre. El ayuno da una gran libertad. Cuando la gente dice, no, pero el ayuno hoy no está de moda, ¿cómo que no? Hoy la gente ayuna más que nunca. Si quiere ser deportista, si quiere mantener el tipo, lo que no es el ayuno religioso, pero ayuno por otras razones, bueno, anda que no hay dietas, anda que no hay... Hoy día se ayuna muchísimo para estar en forma, para... Bueno, quiere decir que el ayuno forma parte de la vida, forma parte de la vida. Si el sujeto come lo que quiere y cuando quiere, si el sujeto se divierte de lo que quiere y de lo que le apetece, si el sujeto está desatado, valga la expresión,
tiene que venir un momento de apretarse el cinturón. Y eso es muy sano para la mente y para el cuerpo. Y eso todo el mundo lo hace a otros niveles, no por motivos religiosos. Pues yo diría, viene la Cuaresma, te estás preparando para la Semana Santa y para la Pascua, ayuna. Y en cuanto que te pongas delante de Dios, tú mismo te vas a dar cuenta. No te lo tengo que decir yo. Pues sí, esto es desordenado en mi vida, o esto otro, o lo de más allá. Incluso aunque sea bueno, ayuna, porque ayunando tu alma y tu espíritu crecerá en libertad para las cosas de Dios y para entregarte a los demás. Cuando estás centrado en ti mismo, pues te parece que no existe más que tú. Cuando tú ayunas, te das cuenta de que Dios vale la pena que le dediques tiempo porque Él te ayuda a crecer, y vale la pena que de ese ayuno salga para los demás tiempo, dedicación, etcétera, ¿no? Generosidad en todos los aspectos. Porque a veces, don Demetrio, entramos en este mundo consumista, que no paramos, que nos meten en la vorágine esta, en el círculo, digamos, ¿no? Entramos y no nos damos cuenta que, como usted ha dicho, que tenemos que parar. Y a veces la sociedad ya entra en ese círculo, incluso yo mismo, en trabajo, etc. de cosas, que hermandades, lo otro, y no sabemos un momento de decir, yo mismo a veces digo, ¿cómo paro y salgo de esto? Salgo un momentito para verlo con otra perspectiva. Este ayuno del cual usted está hablando. Y la gente a veces se ahoga en eso. La Iglesia es muy sabia y es madre buena. Y dice al llegar la Cuaresma, párate, con un frenazo además. Y luego ya verás en qué o cómo te tienes que ordenar o reordenar tu vida. Así que la oración va junto con el ayuno y con la caridad. Y ahora seguimos el viaje, la siguiente parada, la caridad. Continuamos con la caridad, que nosotros identificamos caridad con limosna. Y lo vemos en muchos evangelios, lo vemos, ¿no? En la viuda que entregó en el templo todo lo que tenía, el joven rico que quería seguir a Jesús pero no era capaz de desprenderse de todos sus bienes. ¿Cómo tendría que ser nuestra caridad para que realmente fuera un desprendimiento y no viviéramos apegados a todas estas cosas materiales que tenemos? Yo creo que cuando nos acercamos a los pobres, y pobres puede ser pues un hermano que vive en casa y que está agobiado por lo que sea, y pobre puede ser el que está a la puerta de una iglesia pidiéndote 1 euro, y pobre es el joven que está enrollado en la droga, en el consumo de la pornografía o lo que sea, ¿no? O sea, la palabra pobreza abarca a todas las personas que tienen necesidad. Si tú te acercas a las personas que tienen necesidad con el corazón abierto y dispuesto a ayudarle, te das cuenta que te falta tiempo, te falta capacidad a veces, te falta de todo. O sea, puedes ayudarles, pero no llegas a todas las necesidades que ellos tienen. Por tanto, la Iglesia, que es madre y madre buena y buena pedagoga, te dice, párate, sobre todo en relación con Dios. Y abriendo tu corazón a Dios, verás en qué cosas tienes que ajustarte el cinturón. Y cuando te ajustas el cinturón, pues de ahí sale más tiempo para atender a los demás. A veces a un casado o a una casada le digo, mira, teniendo tanto trabajo, aparte de las cosas de la casa y tal y cual, párate un momento. Y a lo mejor puedes dedicar más tiempo a tu marido, a tu mujer, a tus hijos. Eso es una caridad que brota de una obligación. Vamos todos enrollados en tanto para allá y para acá que no hacemos ni siquiera lo que es obligatorio. O sea, la caridad, nos suena a grandes palabras, empieza por lo que tienes alrededor. Atiende a tu mujer, atiende a tu marido, atiende a tus hijos, atiende a los abuelos. Es muy importante eso. Entonces, cuando tú te abres, por ejemplo, pues por decir, una persona mayor, pues que ya no te da ruido ni te da trabajo, pero que se consuela enormemente con una visita, aunque no sea muy larga, con una llamada telefónica, con un gesto de cariño, de delicadeza. Cuando estás enrollado en la actividad y en la tarea, no tienes tiempo de nada.
ni te acuerdas de nadie, ni siquiera de los tuyos. Eso amplíalo un poco más y verás cómo hay gente a tu alrededor que no tiene ni siquiera lo elemental para vivir. Y tú, sin embargo, te permites el lujo de tenerlo todo, incluso derrocharlo. Bueno, pues seguro que te pones a pensar, porque tienes buen corazón, y dices, yo podría compartir tiempo, dinero, y me hace mucho bien no consumir tanto, porque de esta manera, con el ayuno, puedo compartir con otros, o bienes materiales, o tiempo, o cualidades, o disponibilidad. Es decir, es un trípode. El trípode sostiene siempre una mesa y cualquier otro objeto, que va unido. La oración te lleva al ayuno y el ayuno te lleva a la caridad. Y la caridad, a su vez, te hace disponible para escuchar a Dios y te motiva para privarte de cosas que no son necesarias, y que al ser generoso con los demás te sentirás bien. Porque no hay mayor gusto que sentirnos bien cuando hacemos el bien. Pero no tenemos tiempo. Bueno, pues reduce el tiempo que pierdes aquí y allá, o incluso en cosas buenas. Y el tiempo de Cuaresma te abra a la caridad con los demás. Son tantísimas las necesidades de los demás. Yo lo veo en los jóvenes cuando desde la parroquia los ponemos en contacto con situaciones extremas. Dicen, anda, pero si yo tengo todo. Y resulta que estos no tienen nada y sin embargo a lo mejor viven más felices que yo. Tengo el caso, en Montilla, un grupo de jóvenes fue y este año irán a misiones, a Perú. Y cuando he hablado con ellos, con cada uno, ¿a ti qué es lo que más te ha impresionado? Me decía uno, pero me lo ha repetido varios. Lo que más me ha impresionado y me ha ayudado es ver cómo jóvenes de mi edad no tienen casi nada y son felices. Y yo lo tengo casi todo y estoy aburrido. Bueno, pues es que el acercarte a los pobres te despierta los mejores sentimientos de tu vida. Y por tanto, acércate a los pobres, los tienes a tu lado. Y repito, empieza por tu propia familia. Acércate, ponte a la escucha, comparte tu tiempo y ya verás cómo te renuevas por dentro y te sientes feliz de hacer el bien a los demás. Ahora que estabas hablando de los jóvenes, don Demetrio, en este supuesto, como has dicho, de cuando van de misión a Picota, al Perú, ellos mismos, es la misión tan buena que hace la Iglesia, ¿no? Que aparte de la misión de caridad, como a los jóvenes, que hoy gracias a Dios en esta diócesis es una maravilla lo que tenemos de juventud, como está aflorando, es la realidad esa que has dicho. Eso es una cosa muy importante que está haciendo la diócesis de Córdoba para abrir esa caridad a los jóvenes, que son muchísimos, para que puedan acudir en cada parroquia, en cada de sus parroquias, en cada sitio, y es muy importante ese trabajo que se está haciendo en esta diócesis. Muchos jóvenes hacen esta experiencia, estos a los que me estoy refiriendo, pero otros de otra manera, otros. Crece mucho entre los jóvenes hoy lo que se llaman las experiencias de voluntariado. O sea, salir del marco en el que me muevo, donde todo está compuesto. Incluso me permito el lujo de quejarme y de chillar y de protestar. Eso es propio de un niño memo o de una niña mema. Es así, todos tenemos algo de memez. Entonces sales de ese arco, te vas a un lugar en donde vete tú a saber si te ducharás, vete tú a saber qué comerás, vete tú a saber que tienes que ir por caminos y por situaciones que no has visto en toda tu vida. Cuando termina la jornada, dice uno, pero qué tonto soy. Y es un día, otro día. Si estás en un mes, yo lo he visto en estos jóvenes, chicos o chicas, ¿no? Al volver les cambia la vida. O sea, ya no solamente es ese mes que he estado allí en la selva y viendo a jóvenes y compartiendo la vida con quienes tienen muy poco, sino que ya se plantea como un talante de vida. Yo no puedo seguir igual. No te digo nada si en vez de ir a Picota, que está a 10-12 mil kilómetros, te vas a Calcuta, que está
a 20.000 o no sé cuántos, ¿no? Allí la situación es tan extrema que no se te ocurre quejarte de si tienes almohada o no. Simplemente te tumbas al suelo y la temperatura es siempre igual, ¿no? Y te pones a disposición de las hermanas de la Madre Teresa que te mandan al estercolero a recoger moribundos. Así empezó la Madre Teresa. O sea, vienen esas máquinas que limpian toda la suciedad de las calles y a veces arramplan con los que están allí. Van al estercolero luego a escarbar a ver si hay alguno vivo. Y los hay, los cogen en hombros y los traen a casa. Los duchan, los perfuman, los ponen ropa limpia y a lo mejor se mueren al día siguiente. No creas que es que han cambiado el mundo, pero han suscitado un cariño en quien lo ha hecho eso y a esta persona le han hecho morir dignamente, ¿no? O sea, es otro mundo el de los pobres. ¿Conoció usted a la Madre Teresa? Sí. Por lo que he comentado. Ahora que estamos hablando de la caridad, que es más bonito que no hable de la Madre Teresa, porque lo he oído por ahí Sí. y digo, viene en este... He tenido ocasión de saludarla en 2 ocasiones y bueno, me ha impresionado mucho porque ella en mi juventud, que no es la vuestra, o sea, ella cuando vosotros os habéis dado cuenta ella se había muerto ya y está canonizada, ¿no? Pero yo la he visto viva y la he tratado. En mi juventud era un icono, un símbolo de la caridad cristiana. En un momento difícil, como cada época tiene sus rasgos, y bueno, pues yo la leía, la seguía, me alegré mucho cuando le dieron el premio Nobel. Fíjate el grito en el premio Nobel: no los matéis, dádmelos a mí. Esa frase se hizo famosísima, ¿no? Pero no solamente famosa porque salió en todos los medios, sino porque es que las hermanas de la Madre Teresa se dedican a eso, a acoger niños que podrían ser objeto de aborto por sus madres, por 1000 razones. Yo ahora no entro en tantos motivos como tiene una mujer que en circunstancias se ve, no tiene otra salida más que esa. Y la Madre Teresa les decía: no los matéis, dádmelos a mí. Y bueno, pues tiene muchos niños que han ido para allí y para acá, ¿no? Luego un día la vi en Roma y fui a verla y me puse de rodillas delante de ella porque todo el mundo que pasaba le pedía la bendición. Madre, deme la bendición. Cuando ella vio que era sacerdote, me dijo: no, padre, es usted el que me tiene que bendecir a mí. Bueno, me puse de pie, la di la bendición con toda devoción, y a todos nos daba una medallita de la medalla milagrosa. Eso ha sido costumbre de ella, todo el mundo una medalla. Yo las tengo. Y a mí cogí un puñado y me dio un puñado para que repartiera. Me acuerdo de ese gesto, ¿no? Bien, pues digo la Madre Teresa porque es un símbolo de caridad tremenda, ¿no? Y ha suscitado muchísimos voluntarios. Jóvenes del mundo entero van a Calcuta en verano nuestro y en verano de allí, de acá, de arriba. O sea, todo el año están yendo. Cuando un joven se pone en contacto con esas situaciones de extrema pobreza, se le despierta algo que nunca se le había despertado. Y eso es muy bonito, porque el joven se da cuenta de que tiene en su corazón un recurso que nunca se le había despertado, y es hacer el bien. Les pasa a estos que van a Picota, llegan a Picota y bueno, bien, que si el avión, que sí, toda la aventura, todo lo que quiera. Además pasan por Lima y visitan a San Francisco Solano, en fin, lógico, porque es el apóstol del Perú y de América, ¿no? Y siendo montillanos, pues hay que venerar a San Francisco Solano allí, aquí y en todas partes. Bueno, pues todo es como... Pero el día que llegan y se encuentran eso, con una situación tan extrema de muchas... Vamos, y los jóvenes de allí lo viven con toda normalidad, ¿no? Y cantan, y bailan, y hacen todo lo que quieran, pero se les queda por dentro esta preocupación o esta lección. Eso que he dicho antes, estos jóvenes apenas tienen nada y son más felices que yo, que casi lo tengo todo. Bueno, pues quiere decir, en Cuaresma, cuando la Iglesia nos invita a la caridad, nos está invitando a que nos acerquemos a los necesitados. Cuando te acercas a ellos, se despiertan unas cualidades y capacidades en nosotros que quedarían dormidas hasta que no sé cuándo.
Lo hemos visto estos días con el accidente del tren. Como un pueblo entero, pero le ha despertado. Dice, pero eso, ¿cómo es posible que sean capaces de hacer con lo que han hecho? Y yo digo, no, es que el ser humano lleva dentro esa capacidad. Solo en situaciones extremas se le despierta. Bueno, pues si uno está cómodamente, en su vida cómoda, en sus diversiones cómodas, en su casa cómoda, en su cuarto cómodo, pues nunca se le despierta. Por eso estos voluntariados te hacen despertar. Y por eso la Iglesia en tiempo de Cuaresma dicen, prueba a ver y abre tu corazón. Ya verás cómo te sientes más feliz haciendo el bien que complaciendo tus gustos. El Papa Francisco nos invitaba y nos hablaba de caridad mirando lo importante que es mirarlo a los ojos, ¿no? A las personas con necesidad, a los pobres, ¿no? ¿Por qué nos cuesta tanto, don Demetrio, a veces, a mí mismo, mirarlo a los ojos y pararte y poder conversar con ellos, los que están en la calle, las personas no pobres materiales, pobres de espíritu también, porque a veces no tenemos tiempo ni, como ha dicho usted, de pararnos a escuchar a los demás? ¿Por qué a veces nos cuesta tanto mirar a los ojos? Porque estamos muy liados en nuestro egoísmo. Entonces, mirar a los ojos significa entrar en contacto con la persona. Es hacerme cargo. La mirada dignifica al otro, le hace ser un sujeto y una persona con dignidad. Pero no tenemos tiempo porque no quiero comprometerme. Y a Jesús en el Evangelio dice que ante aquel hombre que estaba tirado en la cuneta, pasaron uno a otro y solo el tercero se entretuvo. Y eso que los primeros eran de la Iglesia, diríamos, un levita y un sacerdote. Puede pasarnos a todos, ¿no? Pero ¿por qué nos cuesta? Porque vamos a nuestra bola, vamos a nuestra cosa, Por eso la llamada de la Iglesia en la Cuaresma, corta, frena, plantea tu vida, que vas a ser más feliz acercándote a los demás, que siguiendo tu propio ritmo en el que piensas que vas a ser feliz consumiendo esto, lo otro, lo demás allá. Corta, ayuna, reza y abre tu corazón a los demás. La Cuaresma quiere ser un tiempo de cambio de nuestra vida. Seguimos con este viaje. Ahora nos paramos en la conversión, don Demetrio. Podemos asistir a muchos testimonios de muchas personas en el ámbito social, ¿no? Y es una alegría poder escucharlos cómo han cambiado su vida cuando ha entrado Dios dentro. Y son muchos testimonios que gracias a Dios la gente pues lo está dando, ¿no? Lo está ofreciendo la Iglesia para que lo escuchemos, para que nos llenemos de cada uno de ellos. ¿Qué le podemos decir a aquellas personas que todavía le cohíbe un poquito decir su testimonio de conversión o no se atreven a decirlo en sus ámbitos sociales o en otros ámbitos diferentes? Pues yo he tenido este testimonio de fe, o incluso pues no se atrevo todavía a ir a la iglesia y poder decirlo, ¿no? Y poder decirlo abiertamente. ¿Qué le decimos para que sean valientes y lo puedan compartir? Porque esa es su conversión. Bueno, hoy se valora mucho el testimonio. Ya decía Pablo VI, o sea, hace ya muchos años, que el mundo de hoy atiende más a los testigos que a los maestros. Y si atiende a los maestros es porque son testigos. Es una frase redonda, ¿no? Y yo la he pensado y la he citado muchas veces. Y la ha citado el Papa Francisco. ¿Por qué? Pues vivimos en una época en que las palabras como que sobran. Estamos hartos de palabras, también de los sermones. Y sin embargo, los testimonios enganchan. Hoy día, además, con las redes y con el Internet, los testimonios que hay en YouTube, etcétera. Yo he oído alguno, he visto alguno, realmente son muy impactantes, ¿no? Hay gente que abre su corazón y abundan y ayudan. Pero vamos, sin entrar en las redes o en Internet, en una convivencia, por ejemplo, de Emaús o de Éfeta o de proyecto de amor conyugal, uno de los momentos más importantes y bonitos es el testimonio. Al final, cuando te cuentan y dice uno, ¿cómo es posible, no?
matrimonios a veces que llevan 10, 15, 20 años, o uno, y que aquello estaba roto y más que roto. Y cómo al abrirse los dos, a la gracia de Dios, aquello se ha soldado con una soldadura nueva, pues que será quizá eterna, ¿no? Ese testimonio yo lo he escuchado, mujeres casadas, hombres casados. Es muy bonito escucharlo porque ves que la gracia de Dios cambia el corazón. Cuando Dios entra en el corazón y si le dejamos entrar a fondo, nos cambia la vida, eso es así. Entonces están ahí los testimonios, o he escuchado testimonios de jóvenes, ¿no? A veces de jóvenes que se han recuperado después de varias adicciones, ¿no? Adicción a la droga, primero blanda, luego dura, luego tal, luego cual. Adicción a la pornografía, que está hoy al alcance de un dedito, de una mano, ¿no? Consumo, por tanto, de sexo, consumo de droga, consumo de alcohol, consumo de juego. Tenemos todos los consumos al alcance. Y he escuchado testimonios que, pues con amor, paciencia y acompañamiento y los tratamientos que haya que seguir, desde el punto de vista de especialistas, han cambiado. Ese testimonio vale más que 7 sermones y que 7 charlas sobre el asunto, por decir 7 un número redondo, ¿no? Es decir, vivimos hoy de estos testimonios que nos ayudan porque buscamos. Son testimonios que nos hacen el bien. Puede haber gente, como dices, que le cuesta trabajo. Hombre, es que cuando explicas una conversión tienes como que desnudarte delante de todo el mundo. Tienes que de alguna manera, no sé, ese pudor es normal que la persona lo siente, diga, entre otras cosas porque yo no estoy seguro todavía de haber cambiado, déjame un poco más tiempo a ver si esto da resultado en mi vida. Pero bueno, siempre, aunque sea inicial, el testimonio es valioso. Y lo importante no es tanto el testimonio, sino el cambio. Eso es la conversión. La conversión es que la vida puede cambiar. A mí me gusta mucho repetirlo, y sobre todo a los jóvenes, que a veces les falta esperanza. Lo tuyo tiene arreglo. Y cada uno que se lo aplique en lo que sea, como sea. Lo tuyo tiene arreglo. O sea, tiene esperanza y vamos a ir caminando, ¿no? Entonces creo que la conversión es como una llamada que la Iglesia nos hace, especialmente en el tiempo de Cuaresma. Ha estado hablando de Emaús, ¿no? De FETA, de cursillo de cristiandad. ¿Le podemos decir a la gente que eso es un buen sitio, ¿no? Donde puede sanar ese tipo de cosas, incluso puede unirse más, si cabe, a su fe y fortalecerla? Porque ese tipo de sitios, ¿no? Emaús, como hemos dicho, FETA, es unos sitios que uno realmente, si puede llegar roto o de cualquier tipo de adicción, de tipo de cosas, o incluso pues me hace falta un empujón porque no he tenido un bajón en mi fe, como ahora decimos los jóvenes, pues puedo estar una semana y puedo venir, uno con la conversión porque han tenido ese problema y otros pueden verse fortalecidos. Anima a la gente, ¿no? Para que acuda, ¿no? Totalmente. Y es muy propio de la Cuaresma o de cualquier momento del año. Hoy proliferan experiencias de este tipo. Te introducen en un clima donde hay gente que sirve, que acompaña, que organiza, y el impacto es muy fuerte. En un cursillo de cristiandad, que en Córdoba es la primera y pionera diócesis en cursillo de cristiandad, como lo es en otras cosas también, pero en cursillo de cristiandad, sin duda, ¿no? Un buen cursillo te alimenta la mente y el corazón, te pone delante de Jesucristo y te cambia la vida. Eso lo he visto en mucha gente, ¿no? Y ahora, pues, que si un Emaús, que si un FETA, que si un Bartimeo, que si un proyecto de amor, que si un retiro de coraje o de lo que sea. Retirarte de todo, estar acompañado, pues, por una cierta metodología en este tipo de retiros o de... ayuda mucho a ser tú mismo y por tanto también a quitar toda la escoria que hay en tu vida, en tu alma, etcétera. Yo recomiendo vivamente en este tiempo de Cuaresma y en todo el año, pues que uno participe en este tipo de experiencias que son la Iglesia vivida
en acción, o los testimonios o experiencias de misión, o el acercarse a los pobres más cercanos, ¿no? No podemos terminar esta entrevista de Cuaresma sin mencionar a nuestro querido San Juan de Ávila, ¿no? Si estuvieras aquí, ¿qué nos aconsejaría para practicar la Cuaresma y para poder prepararnos para esta semana de pasión, muerte y resurrección? Pues él nos diría lo que hemos venido comentando, nos invitaría a la oración. Él, cuando se retira a Montilla, y ha recorrido antes pues Andalucía, Extremadura, en fin, ha predicado hasta casi el agotamiento. En Montilla es una experiencia de retiro. Los marqueses de Priego, doña Catalina Fernández de Córdoba, le invita a vivir en el palacio. Imaginad, porque sois montillanos, el palacio estaría pues muy bien servido y habría pues lo que hay en un palacio: muchos sirvientes, buena comida, buena calefacción, incluso de la de antes, buenas ropas, en fin, un palacio. Y él dice no. Le dice que no a doña Catalina, que le dijo que no varias veces, porque ella, pues queriéndole agasajar, y se fue a vivir, como sabemos, donde estaban los criados, en la parte posterior del palacio, donde estaban las caballerizas, y allí, en esa casita que hoy se conserva y que es una de las principales reliquias de San Juan de Ávila, allí en aquella casita se dedicaba a la oración. En aquella capilla, con Nuestra Señora de la Paz, allí ha pasado noches y noches. La noche del jueves al viernes, esa la tenía por costumbre, entera, en la oración. Y a veces también la del viernes al sábado. Pero horas de oración por la mañana, por la tarde, a la celebración de la Eucaristía. Allí desde esa casa, en lo que es su despacho, ha escrito cartas que están y que son verdaderos tratados de oración, de vida. Yo creo que nos diría, si fuéramos a visitarle a su casa, haced más oración y ahí encontraréis todo lo demás. Porque cuando hacemos oración nos damos cuenta de lo bueno que es Dios y de cómo vivimos olvidados de Él. Y al hacer oración, Dios te hace entender pues que tienes que hacer penitencia, mortificación, ayuno. Tienes que privarte de muchas cosas que lo único que hacen es estorbarte en vez de hacerte feliz. Y nos ayudaría a ser caritativo. Él escuchaba a todos los que iban, pobres y ricos, nobles y plebeyos, curas y religiosas. O sea, él desde esa casa, o por carta, o recibiendo visitas, o atendiendo a él, porque iba a visitar a los enfermos a sus casas, se desbordó en caridad. Y creo que él, como un remate de esta conversación, pues nos diría: orad, haced oración, ayunad y veréis qué sano es para el alma, y haced caridad. Y ese es el programa de la Cuaresma. Don Demetrio, y ya por ir terminando y finalizar, esta Cuaresma pues huele a incienso, pestiños, rosquitos, se preparan las túnicas, triduos, altares, los pasos en la calle, tambores. Todo esto engloba a que nos podemos perder en el ruido todos los que estamos en las cofradías, ¿no? Somos cofrades, estamos metidos en este círculo que nos mueven las cofradías. ¿Qué nos invitaría a todas las cofradías de la diócesis de Córdoba? Por supuesto, hemos hablado ya de Cuaresma, pero que no nos perdamos en lo mundano y que nos dedicamos más a lo espiritual. ¿Qué nos diría como consejo a todos los que componemos las hermandades de la diócesis de Córdoba? Yo estimo mucho la piedad popular, la religiosidad popular, porque me parece que es un caldo de cultivo para transmitir la fe. Eso lo he mostrado en mi tiempo de obispo en activo en la diócesis, y he bendecido y he alentado todo el mundo de la piedad popular. Pero siempre he dicho desde el primer momento, y lo digo ahora otra vez, que la procesión va por dentro. Y es importante que el cofrade no solo prepare la túnica, o prepare las velas, o las flores,
o el paso, sino que se prepare Él. Y que la Cuaresma sea un tiempo de acercarse a Dios, de abrir su corazón en el sacramento de la penitencia, pedir perdón, acercarse a comulgar, fomentar la devoción a la Virgen. Yo diría o daría este consejo, ¿no? Porque en este tema y en cualquier otro, pues podemos quedarnos en lo exterior y que todo quede bonito. Pero si hacemos todo eso y lo hacemos con gusto, es para que mi corazón esté en sintonía con el corazón de Cristo, que va a la pasión y a la muerte por amor y que resucita venciendo al pecado y venciendo al hombre viejo. Por tanto, que no pase la Semana Santa sin pena ni gloria y hasta otro año, sino que toda la Cuaresma sea un tiempo de entrar en la relación con Jesucristo de verdad, a fondo y desde dentro. Y desde ahí no dejarás de hacer todo lo que te toque hacer externamente, porque es tarea de muchos y hay mucho trabajo para todos. Pero precisamente por eso, que tu corazón esté en sintonía con el de Jesucristo, para poder vivir de verdad aquello que se representa en la piedad popular, ¿no? El primer año que llegué a Córdoba, fui a la Pasión que se representa en Montilla y vi cómo en Montilla sois muy teatreros, porque está el colegio salesiano detrás, porque hay toda una tradición, y además lo hacéis muy bien, porque cuando no es la Pasión es San Francisco y cuando no es no sé cuánto, y siempre inventáis algo ahí de teatro, ¿no? Y cuando participé en aquella representación de la Pasión, ya fue una cosa espléndida y grandiosa, ¿no? Dije, mira, pues este tipo de actividades que lleva tanto tiempo son una preciosa catequesis para jóvenes, adultos, niños, para todo el mundo, ¿no? Por tanto, yo a los cofrades de Montilla y del mundo entero les diría, preparad bien todo lo que lleva consigo los cultos, las funciones de los titulares, la Semana Santa. Preparadlo lo mejor que podáis, que es un bien enorme para los demás. Pero no te olvides de tu alma y de tu corazón, y que eso esté en sintonía con Jesucristo y con su Madre Santísima. Y así que venga una Cuaresma y una Semana Santa y otra y todas las que vengan. Y cada vez habrás crecido más en tu vida cristiana. Pues don Demetrio, de corazón, muchísimas gracias por habernos desengranado también la Cuaresma, por esta charla tan tranquila, tan a gusto, porque así me he sentido con usted. Una gozada poder escucharlo y ya decirle pues que forma parte de la familia Entre Dios y Yo. Y siempre el programa se despide, o lo despedimos los presentadores con una frase, ¿no? Una frase que va en referencia al título del programa, que en este caso es la Cuaresma, ¿no? Pues yo quiero que allí tiene su cámara y despida el programa pues con la frase que usted le nazca del corazón y que nos quiera transmitir a todos los que nos oyen y nos ven. Allí tiene su cámara. Detente en tu vida. En este tiempo de Cuaresma, abre tu corazón a Dios, apriétate el cinturón en aquello que te estorba y abre tu corazón en la caridad a los demás. La Cuaresma es esto: oración, ayuno y limosna y conversión del corazón. Para eso la Iglesia te convoca a vivir estos días santos. Mi saludo y mi bendición para todos.